Sean todos bienvenidos. Soy el doctor Drausen Javier Dorado Montes y hoy vamos a hablar del sistema inmunohematopoyético o el sistema inmunológico. Bueno, la etiología de este sistema inmunohematopoyético es la rama de la medicina que se encarga del estudio de signos y síntomas asociados a las alteraciones de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, como son la médula ósea, ganglios linfáticos, vaso y el sistema inmunológico. Este sistema inmunohematopoyético estaría compuesto por el sistema hematopoyético, encargado de la producción y maduración de células sanguíneas, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Y el sistema inmunológico sería el responsable de la defensa del organismo contra agentes externos, como virus, bacterias, y las células propias alteradas, ¿no? Como tumores, el cáncer. ¿Cuáles son los signos y síntomas que son más frecuentes que traen al paciente a la consulta médica? Está la fiebre, que es el más frecuente, con alzas térmicas, elevaciones de la temperatura, que podría deberse también a otras causas, no solamente al sistema inmunohematopoyético. La astenia, la sensación de cansancio, fatiga, también pérdida de peso, como tuberculosis, cáncer, VIH, y obviamente las enfermedades que involucran el sistema inmunohematopoyético. Piel pálida, generalmente por una anemia secundaria, petequias, equimosis, que son manchitas, puntitos rojos en la piel, o también manchas moradas como moretones. Pueden indicar trastornos de la coagulación. No olvidemos que al movernos, al hacer nuestras actividades, todo el tiempo se lesionan pequeños vasos sanguíneos y todo el tiempo se están reparando. Cuando falla la coagulación, entonces aparecen estas pequeñas manchitas. También podríamos ver ganglios linfáticos inflamados, mm, generalmente a nivel del cuello, axilas, ingle, donde son más abundantes en el exterior y son visibles. También puede haber estos ganglios, pero solamente serían visibles con tomografías o resonancias. La hepatoesplenia es el aumento del volumen del hígado y del vaso. Hace ver como si tuvieran una barriga prominente, pero este abdomen prominente es a nivel de las costillas del borde costal, no así hacia abajo, ¿no? Bajo el ombligo no hay esa gordura aparente. La sudoración nocturna es típica en muchas enfermedades linfoproliferativas. Sin embargo, también hay que considerar que la sudoración nocturna puede ser por tuberculosis, puede ser también por el cambio climático. Generalmente cuando va a llover hay aumento de la temperatura momentánea y todos transpiramos por noche. Entonces, esta sudoración tendría que ser de mucho tiempo para considerarse un síntoma. Las infecciones recurrentes sugiere una baja en defensas. Típicamente están las diarreas, las aftas en la boca, que son infecciones, digamos, oportunistas. En la exploración física, en este tipo de pacientes, vamos a observar la piel, la mucosa, los ganglios linfáticos, el vaso. Habíamos dicho piel pálida, a veces reseca, descamativa, ganglios linfáticos a veces con aumento de volumen, incluso indoloros, o se ha descrito pétreos también en algún caso. La palpación, vamos a evaluar el tamaño, la consistencia de los órganos abdominales, sobre todo hígado y vaso, y también vamos a palpar los ganglios linfáticos. Y en la auscultación vamos a tratar de escuchar ruidos cardíacos y pulmonares. No olvidemos que la anemia también causa un soplo. ¿Qué exámenes complementarios podríamos tener en estos pacientes? Tenemos siempre el hemograma completo, donde vamos a ver células blancas, células rojas. Eso nos va a decir si hay anemia, si hay
las reacciones leucemoides, ¿no? Cuando aumentan por arriba de 20.000 leucocitos, ya llamamos reacción leucemoide. Y también estaría ya la biopsia médula ósea. Obviamente esto cuando el caso ya está en manos de un especialista y va a determinar si tiene origen en la médula. Los estudios de coagulación también, el coagulograma, porque no olvidemos que mucho de la coagulación tiene que ver con las plaquetas, también con la producción de factores de coagulación que genera el hígado y los marcadores tumorales que nos ayudarían a detectar células cancerosas. En cuanto a la imagenología, tendríamos ecografía. Generalmente cuando encontramos un ganglio linfático, hay que hacer una ecografía primero antes de irse directo a la resonancia, ¿no? Que es lo más costoso para cualquier servicio. Entonces, como médicos generales, lo primero, una ecografía y un laboratorio, ¿no? Su hemograma, glicemia, creatinina, PCR. Entonces, con eso vamos a determinar si es un proceso agudo o crónico. Con la ecografía nos va a decir la sospecha, según la imagen, de qué se trata. ¿Cuáles son las principales enfermedades en esta parte que nos corresponde desarrollar? Estaría la anemia. No olvidemos que los glóbulos rojos, si bien al inicio de la vida se producen en varios lugares, ya en una persona adulta se producen en la médula. Así que una falla en el sistema inmunohematopoyético, vamos a tener anemia. También tenemos la leucemia, esa temida, ese temido cáncer, ¿no? Donde los glóbulos blancos atacan el propio organismo. Los linfomas, que es un cáncer en los ganglios linfáticos. El mieloma múltiple, cáncer en la médula, y la púrpura trombocitopénica, que es disminución de plaquetas, donde decíamos va a haber petequias, va a haber equimosis. También existe la hemofilia, donde también vamos a ver trastornos hemorrágicos, petequias y todo ello. Por supuesto, debemos incluir también al SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Obviamente es causada por el virus del VIH. Sin embargo, no es lo mismo un paciente que padezca VIH a que esté en fase SIDA, donde la fase SIDA ya es la fase final. El SIDA es ya donde vemos al paciente con grandes alteraciones en sus glóbulos blancos. En cambio, solo el paciente con el virus de la inmunodeficiencia puede estar inclusive asintomático durante años. Las enfermedades autoinmunes son un gran territorio, no son muchas enfermedades. Y se trata de anticuerpos que atacan a partes del propio organismo. Ahí tenemos al lupus, la artritis reumatoide y varias otras. Solo vamos a hablar de algunas de ellas para no entrar en detalles porque eso es parte de otras materias. Entonces, cada uno de estos, que son las principales enfermedades hematopoyéticas, vamos a desarrollar un poco. No son todas las enfermedades, son solamente las más principales y las que más frecuentemente vemos en los servicios de salud. Habíamos dicho anemia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paciente con anemia? Astenia, que es el cansancio, fatiga. Debilidad, que es la falta de fuerza muscular. Palidez, coloración pálida de la piel, mucosas, lechos unguiales. Sobre todo vemos en la mucosa del, al hacer una eversión del párpado inferior, ahí encontramos, ¿no?, la palidez. El adulto. Taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, obviamente en compensación a la falta de glóbulos rojos, el cuerpo compensa con taquicardia. La disnea, que es dificultad para respirar, especialmente con esfuerzo, es igual. Hay una taquipnea compensatoria, ya que hay pocos glóbulos rojos que llevan oxígeno. Mareos y vértigos, sensación de inestabilidad, pérdida de equilibrio, se deben
una mala irrigación, sobre todo del sistema nervioso central, y la cefalea. Otros síntomas que pueden aparecer, ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, sobre todo las escleróticas, que se debe al aumento de la hemoglobina por destrucción de glóbulos rojos. Esto se trata o aparece en anemias que son hemolíticas. También la esplenomegalia, donde el vaso es el que se encuentra agrandado, también se agranda en anemias hemolíticas, o también este vaso agrandado produce hiperesplanismo que genera anemias hemolíticas por mayor destrucción de glóbulos rojos. La hepatomegalia es un hígado agrandado y puede ocurrir en ciertas anemias. La adinamia es la falta de fuerza para realizar actividades cotidianas. Las parestesias son sensaciones de hormigueo, entumecimientos en las extremidades, obviamente por la mala irrigación o por la mala oxigenación de los tejidos distales. En algunos casos puede haber glositis, que es la inflamación de la lengua, keilitis, inflamación de los labios, las uñas en forma de cuchara. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física o qué es lo que debemos hacer? Debemos evaluar la piel, sobre todo la coloración, las mucosas, lechos unguiales, escleróticas, estamos buscando palidez. Ya sabemos que de rutina tenemos que revisar al paciente en dirección cefalocaudal. Así que al ir revisando primero la cabeza, el cabello, luego debemos pasar a los ojos, donde no solo vamos a revisar las pupilas y sus reflejos, también debemos hacer esa eversión del párpado inferior. Es muy sencilla para poder ver la conjuntiva tarsal del párpado inferior, a ver si esta está rojita como es lo normal o si está pálida. A la palpación debemos evaluar el tamaño del hígado y el vaso y los ganglios linfáticos, sobre todo en el cuello. Y también habría que revisar en axilas, en ingles. A la auscultación podríamos escuchar un soplo de la anemia y también habría que escuchar pulmones. Pruebas complementarias que podemos pedir, el hemograma. Ese es el que nos va a determinar si hay o no hay anemia. Incluso nos va a dar los valores hematimétricos, ¿no? Los glóbulos rojos, su tamaño, su forma. En fin, eso nos va a ayudar a determinar si es una anemia microcítica o ferropénica o es megaloblástica. También nos va a decir glóbulos blancos y plaquetas. El índice de reticulocitos. Esta es una fórmula que nos permite calcular. Los reticulocitos son glóbulos rojos muy jóvenes que todavía tienen núcleo. Son formas juveniles. Cuando existe anemia, el cuerpo empieza a liberar reticulocitos, ya que no puede producir a la velocidad en que es necesario, empieza a liberar formas juveniles. Haciendo el cálculo de esa fórmula, podemos saber si hay o no hay anemia. Los niveles de hierro también se pueden medir, ferritina, transferrina, para ver si el paciente tiene hierro. Si el paciente no ingiere suficiente hierro o no lo asimila por vía digestiva, entonces vamos a tener un descenso y ahí encontraríamos la causa de la anemia. La vitamina B12, el ácido fólico, algunos laboratorios ya lo tienen y podríamos pedir también la valoración laboratorial de esos compuestos que ayudan sobre todo en la fabricación de la membrana del glóbulo rojo. Los frotis de sangre periférica no todos los laboratorios los realizan y más que todo lo hacen los hematólogos, donde pueden ver la forma y el tamaño de los glóbulos rojos. Esto se realiza con la tinción universal y ahí se puede ver si hay alguna deformidad, se puede encontrar muchos problemas en los glóbulos rojos. Estudios de la médula ósea, obviamente los especialistas los piden, ¿no? Los oncólogos o los hematólogos, donde piden biopsia para saber, sobre todo hacen de la cresta ilíaca, donde extraen con
un trocar grueso, extraen una cantidad de médula ósea para poder hacer esos estudios. ¿Cuáles serían las causas de anemia? Sería la primera pérdida de sangre, hemorragias, pueden ser agudas o crónicas. En crónicas tenemos úlceras, podemos tener sangrados a nivel intestinal, a sangrados a nivel externo también puede haber en algunos pacientes de sexo femenino que tienen problemas menstruales. Y las agudas son aquellas pérdidas que sí se puede notar, que el paciente sí se va a dar cuenta, ¿no? Heridas, etcétera. También puede deberse a la disminución de la producción de glóbulos rojos. Si no tenemos la suficiente materia prima, es necesario hierro, es necesario la vitamina B12, ácido fólico. También es necesaria la proteína. No olvidemos que los glóbulos rojos están compuestos de hemoglobina en su interior y la hemoglobina es una proteína. Y si tenemos un paciente que no ingiere proteínas, tal vez un paciente herbívoro que no tenga una buena cantidad de proteínas, entonces vamos a tener este problema de la falta de glóbulos rojos también. Y también enfermedades en la médula ósea o enfermedades crónicas, incluso la ingesta crónica de algunos medicamentos puede generar anemias. También puede ser la anemia al aumento de la destrucción de glóbulos rojos, lo que llamamos hemólisis. A este grupo de problemas que pueden causar hemólisis llamamos anemias hemolíticas. Podría ser por hiperesplenismo, podría ser por debilidad en la pared de los glóbulos rojos, en fin, hay muchas causas y es un gran campo para estudiar. Aquí decíamos, ¿no? Al paciente primero hemos revisado el cabello, la cabeza, hemos ido a los ojos, hemos visto los reflejos pupilares, etcétera, y hacemos esta eversión que es tan sencilla, eversión del párpado inferior, donde encontramos esa palidez, no tiene el color normal. Uno tiene que mirarse frente al espejo para ver cómo es normal. Y aquí están los principales síntomas: incremento del sueño, irritabilidad, mareos, pérdida de apetito, cansancio y palidez. En cuanto a la leucemia, los síntomas y signos más frecuentes: fatiga, debilidad, también debido a la anemia, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Disminución de glóbulos rojos, pérdida de peso sin causa aparente, fiebre, que es causada por infecciones recurrentes, la sudoración nocturna, donde es especialmente intensa en estos pacientes, pérdida de apetito, que puede llevar a una pérdida de peso, dolor óseo, causado por la infiltración de las células enfermas hacia el hueso, infecciones frecuentes debido a un sistema debilitado, un sistema inmune debilitado, sangrado fácil, como moretones, encías, nariz, las epistaxis, el sangrado menstrual abundante en pacientes femeninas, el agrandamiento de los ganglios linfáticos, el cuello, las axilas, las ingles, el hígado y el vaso agrandados. Pueden aumentar de tamaño debido a la acumulación de estas células malignas. En la exploración física vamos a encontrar palidez, ganglios linfáticos inflamados, y esto especialmente nos tiene que alertar, ¿no? Los ganglios linfáticos inflamados en cuello, axilas, ingle. El hígado o vaso agrandados, o ambos. Petequias y equimosis, pequeñas manchas rojas, moradas en la piel. Esas petequias generalmente desaparecen a la vitropresión. Si tomamos un pedacito de vidrio y hacemos una presión sobre las petequias, estas desaparecen y vuelven a aparecer cuando liberamos esa presión. Obviamente vamos a encontrar en el hemograma que puede haber disminución de algunas células sanguíneas como las plaquetas, o puede haber aumento de glóbulos blancos, ¿no? Sobre todo linfocitos. En la biopsia de médula, ahí es más importante donde vamos a encontrar posiblemente la causa, ¿no?
de, este, de esta enfermedad. La citometría de flujo permite también identificar las células leucémicas y determinar su tipo. También puede haber un inmunofenotipado, donde con anticuerpos se va separando laboratorialmente las células para estudiar las características de esas células malignas. También se puede hacer estudios genéticos para ver si la leucemia a qué problema genético se relaciona. Y aquí estamos viendo algunos de los casos, ¿no? Donde estamos viendo esta adenitis cervical muy pronunciada, hepatoesplenomegalia, ¿no? Donde vemos que parece gordito, pero solo en el borde costal, abajo está normal. También vemos esa debilidad, esa emaciación. Y también vamos a encontrar esto, ¿no? Los moretones, las manchas, la epistaxis. En algunos casos, cuando encontramos pacientes con leucemia, dicen todo ha aparecido solo por un moretoncito que le apareció. Y no se perdía, dicen. Entonces, en base a eso han ido estudiando más y más y más hasta llegar a la que es leucemia. Los linfomas. En los linfomas vamos a encontrar adenopatías, ganglios linfáticos agranados, inflamados, a veces indoloros, el cuello, axilas, ingle o zonas profundas del cuerpo. Esa es la forma más común de los linfomas. La fiebre suele ser intermitente o persistente. La sudoración nocturna suele ser intensa. La pérdida de peso también sin saber por qué pierde peso. La piel que escuece, ¿no? El prurito, sensación de picazón, fatiga, cansancio, debilidad, pérdida de apetito, que también puede conducir a la pérdida de peso, dolor en abdomen, si el linfoma se ha extendido a órganos abdominales. Dos, cuando el linfoma afecta a los ganglios linfáticos del tórax y dificultad para respirar si estos linfomas están en el cuello y comprimen las vías aéreas. En la exploración física vamos a encontrar ganglios linfáticos palpables en diferentes zonas del cuerpo. La hepatomegalia, la esplenomegalia también se encuentra. A veces ascitis, que es acumulación de líquido, sobre todo en el abdomen, ¿no? Dentro del abdomen. Y masas abdominales. No olvidemos que el mesenterio también tiene gran cantidad de estos ganglios linfáticos. Pruebas complementarias, sobre todo la biopsia del ganglio linfático. Obviamente, la medicina general no realiza las biopsias ni las solicita. Solamente hacemos laboratorios de sangre y ecografía. Y con eso derivamos a la especialidad, donde ya piden la biopsia. Generalmente la biopsia lo hace un cirujano. Así que ese sería el camino más normal para transferir. Con este ganglio, pedirle que haga su biopsia al cirujano. Alguna vez me tocó enviar a algún paciente con un ganglio linfático aumentado de tamaño y envié directo a la hematóloga y la hematóloga se molestó. Dijo, ¿por qué me envían esto? Yo necesito el estudio de la biopsia para saber de qué se trata. Entonces, así renegando, ella envió al cirujano. Bueno, eso también depende, ¿no? De cómo sea el procedimiento en el centro de salud donde uno trabaja. También los estudios por imagen van a ayudar mucho, las tomografías, resonancias, etcétera. Estudios de imagen. El hemograma va a permitir ver todas las células sanguíneas, la biopsia de médula ósea, la citometría de flujo, el inmunofenotipado y estudios genéticos también se puede hacer y pueden ayudar mucho a determinar qué tipo de linfoma es. Podríamos dividir en dos grandes clases de linfomas. Está el linfoma Hodgkin, por un tipo de células que aparecen, y el no Hodgkin, que no presenta ese tipo de células red Sternberg. Sin embargo, no son los únicos tipos ni las únicas formas, solo es una caracterización. Y ambos linfomas están también relacionados con la fase SIDA del VIH.
Aquí estamos viendo, ¿no? En axila, como es palpable el ganglio linfático, a veces hay que sospechar también de cáncer de mama cuando vemos en la axila. Aquí estamos viendo en otras partes del cuerpo, sobre todo el cuello, que tiene gran cantidad de ganglios linfáticos, también hay el preauricular, y bueno, en cualquier parte del cuerpo donde haya un ganglio puede este aparecer. Mieloma múltiple. No olvidemos que oma significa tumor y mielo significa médula. Entonces esto sería como un tumor en la médula. Signos y síntomas. Dolor óseo, que es el más frecuente, sobre todo en la espalda, pecho, costillas. ¿Por qué? Porque al tratarse de un tumor en la médula, esta médula va a carcomer los huesos de dentro hacia afuera. Fracturas, es frecuente porque están debilitados los huesos. Por el mieloma, puede romperse fácilmente. Anemia, pocos glóbulos rojos. Infecciones recurrentes. Hay una falla en el sistema inmunológico y debilidad, ¿no? Ante enfermedades frecuentes. Pérdida de peso, es intensa también en estos pacientes. Problemas renales, ya que esas células cancerosas producen proteínas y las proteínas son tóxicas para el riñón. También puede haber hipercalcemia. Como se está destruyendo los huesos, aumenta la cantidad de calcio en la sangre. Y esto puede generar eh, confusión, debilidad, estreñimiento y otros problemas más. Los demás no se encuentran las lesiones óseas, la hepatoesplenomegalia, las adenopatías. En exámenes, proteínas también en la orina se puede encontrar, biopsia de médula, estudios de imagen. ¿Cuál es el tratamiento? Quimioterapias, trasplantes de células madre, terapia dirigida, donde se puede mandar anticuerpos específicos contra las células cancerosas, inmunoterapia. Y bueno, ¿qué encontramos? Aquí estamos viendo placas de rayos X donde encontramos geodas. Estas son las geodas. Y aquí vemos una fisura de un hueso, está empezando a fracturarse. Miren cómo queda totalmente destruidos los huesos, obviamente con mucha debilidad. Aquí estamos viendo en el cráneo también esas geodas. Otra, otra patología, la púrpura trombocitopénica. Púrpura se debe a las manchas de color rojo, violeta que aparecen en la piel, debido a pequeños sangrados, pequeñas hemorragias debajo de la piel. Pueden variar de forma, tamaño. También pueden ser puntitos rojos que llamamos petequias o grandes equimosis, moretones. Las petequias, pequeñitas manchas, dijimos, ¿no? Que aparecen en la piel. Estas petequias son frecuentes en enfermedades, eh, las fiebres hemorrágicas, como el dengue, como otras que son fiebres o son virus que atacan también el hígado, y el hígado, al fallar en la producción de factores de coagulación, aparecen, ¿no? Estas petequias. Las equimosis, que son moretones de mayor tamaño. El sangrado de las mucosas, la nariz, de las encías, o menstruación abundante en mujeres, o sangrado en las heces, en la orina. Sangrados internos también en casos graves de algunos órganos pueden verse involucrados, incluso el cerebro, intestinos. Causas, bueno, tenemos varias clases, ¿no? De púrpuras. Está la idiopática, es la más común, y el sistema inmune ataca las plaquetas. Esa es la más común, es autoinmune. La secundaria puede verse a otras enfermedades como el lupus, cáncer y algunos medicamentos. Obviamente, atacando la causa podemos mejorar el estado de las plaquetas. Y la púrpura trombocitopénica trombótica, que es cuando aparecen muchos coágulos pequeños que disminuyen las plaquetas, las van agotando por el uso. En la exploración física, petequias y equimosis es lo más común. Hepatoesplenomegalia,
y ganglios inflamados en algunos casos. Pruebas complementarias. Esto del hemograma no siempre incluye plaquetas, por si acaso. Hay muchos centros de salud que no ponen plaquetas en su reporte de hemograma, así que es mejor siempre especificar. Hemograma completo, plaquetas más aparte, donde vamos a ver todo aquello. Frotis de sangre periférica, tiempo de protrombina. Cuando pedimos un coagulograma, siempre nos ponen el tiempo de protrombina. Sino este tiempo, este otro que es tiempo parcial de tromboplastina activada, ese sí no lo pone. Entonces hay que pedirlo aparte también para ver cómo va la coagulación. Y obviamente aspirado de médula ósea y pruebas de anticuerpos también se puede realizar en estas pruebas complementarias. Los tratamientos. Si se trata de enfermedad autoinmune, siempre los corticoides, la prednisona generalmente, para mantener al sistema inmune más regulado, un poco dormido, ¿no? Sobre todo a esos anticuerpos. A las inmunoglobulinas también se puede mandar para que ataquen a estos anticuerpos, a estos anticuerpos que atacan las plaquetas. La esplenectomía en algunos casos, se puede extirpar el vaso, si es que descubrimos que es el culpable de destrucción de plaquetas. Los medicamentos inmunosupresores sirven para casos más graves y la transfusión de plaquetas. Ustedes pasan también la batería del laboratorio, entonces ahí probablemente tengan la posibilidad de ver estos paquetes de plaquetas. Es interesante cómo lo manejan, porque el paquete de plaquetas tiene el mismo color que la sangre, ¿no? Es rojo, está en una bolsita, igual que un paquete para transfusión. Sin embargo, estas plaquetas tienen que estar en constante movimiento para no formar coágulos, así que los laboratorios donde cuentan con esto tienen una máquina que todo el tiempo los mueve a un ritmo constante. Es interesante ver cómo las mantiene. Y aquí vemos, ¿no? Las dichosas petequias. Estas pequeñitas son petequias. Estas ya son las púrpuras que llamamos. Aquí hay equimosis, ya están en reabsorción. Bueno, otra enfermedad, la hemofilia. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué signos y síntomas en la hemofilia? Puede haber hemartrosis, que es sangre en las articulaciones, sobre todo en rodillas, codos, tobillos, en esas que aguantan más carga, ¿no? Más peso. Y esto va a causar aumento de volumen, limitación al movimiento y dolor. Y pedimos una ecografía y bueno, y pedimos estudios y también vemos la mancha equimótica que se forma, entonces ya nos vamos dando cuenta. Hematomas, que son moretones grandes, profundos, a menudo en los músculos, sangrado prolongado en algunas lesiones o cirugías, incluso en pequeños cortes. El paciente dice, me sangra la nariz y no quiere coagular, gotea y gotea. Tarda demasiado. Sangrado espontáneo, en algunos casos sin causa aparente. Puede aparecer en las heces, en la orina, incluso hasta en el cerebro. Dolor muscular, debido a esos sangrados, ¿no? Donde la sangre está formando un hematoma y eso causa dolor. Y el aumento de volumen en articulaciones afectadas. Entonces, en la exploración física, lo primero que vamos a encontrar son los hematomas y las articulaciones con aumento de volumen, sobre todo rodillas, codos, tobillos. Y signos de sangrado interno, como dolor abdominal, vómitos con sangre, heces melenas. Pruebas complementarias, estaría el coagulograma, donde también tenemos que pedir el tiempo parcial de tromboplastina activada. Y bueno, la hemofilia es falla en la producción de algunos factores de coagulación. A veces algún laboratorio tiene la posibilidad de hacer la dosificación de esos factores de coagulación. Ahí están el 8 y el 9, que son los principales que fallan en los pacientes con hemofilia. También se puede hacer estudios genéticos para confirmar el diagnóstico y el tipo de hemofilia, ¿no? Y
tipo A, tipo B. Bueno, cuando queremos hacer tratamiento, se puede reemplazar estos factores de coagulación. En nuestro medio, como no tenemos el reemplazo específico, lo que se suele hacer es poner plasma fresco, donde también están todos los factores de coagulación. También se puede usar medicamentos antifibrinolíticos para evitar la degradación de los coágulos. La fisioterapia para mejorar la movilidad de esas articulaciones, las que están con sangre. Profilaxis, donde se administran los factores de coagulación para prevenir hemorragias. Y esto es lo más frecuente en los pacientes hemofílicos, los epistaxis, los moretones. Aquí estamos viendo en la rodilla que es más profundo, ¿no? Incluso está con aumento de volumen y sangrado, y los moretones frecuentes. El SIDA, dijimos, es la fase final de un paciente que padece, que está con el virus del VIH. El VIH tiene una fase aguda, que suele ser similar a una gripe, con síntomas con fiebre, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, pero no siempre lo presentan y el tiempo de su evolución varía mucho. Generalmente el VIH lo descubrimos como un hallazgo por haber hecho pruebas de rutina de VIH o por alguna sospecha clínica que hemos visto en pacientes que tienen diarreas muy frecuentes, hacen la boca y enfermedades oportunistas, ¿no? Resfríos y cosas, enfermizos en otras palabras. Y le hemos pedido VIH. También debemos tener en cuenta que esta fase aguda se da hasta que el cuerpo empieza a producir una respuesta, empieza a producir anticuerpos contra los virus del VIH. Y a partir de que se producen estos anticuerpos es que es detectable, porque lo que detectamos no es el virus, no son los anticuerpos. Obviamente hay pruebas más específicas donde se puede hacer un recuento viral. Sin embargo, como tiene un alto costo, no se hace de rutina a todos. Así que primero se hace siempre la prueba rápida, donde detectamos anticuerpos. Y esa prueba rápida solo se hace positiva más o menos a los 90 días después del contagio. El periodo de latencia es una fase que puede durar años. No sabemos cuánto, depende mucho de la inmunidad del paciente, donde el paciente a veces presenta algunos síntomas o puede no presentar nada. Y la fase SIDA es la fase final. Obviamente en un paciente que no ha recibido tratamiento o ha abandonado su tratamiento o no ha hecho de forma adecuada. En esta fase final el sistema inmunitario está muy débil, muy apagado, ¿no? Porque el virus del VIH justamente ataca a esos linfocitos helper que son los que despiertan al sistema inmune, los que desencadenan la reacción. Justo a ellos ataca y cultiva dentro de ellos y los destruye. Entonces, en estos pacientes en fase VIH vamos a encontrar ciertos tipos de cáncer y muchas infecciones oportunistas, como hongos en la piel, aftas en la boca, diarreas, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, fatiga crónica, diarrea crónica. Y entre las infecciones oportunistas tenemos a la neumonía por neumocistis girovesi o neumocistis carini, que son infecciones pulmonares específicas de pacientes en fase SIDA. Generalmente son bacterias que atacan a algunos animales y que el ser humano no resiste muy bien, pero como están sus defensas muy debilitadas, entonces sí aparece. La candidiasis oral, o le decimos también moniliasis oral, donde la lengua se pone blanca, aparecen placas blancas en la boca, hongos, ¿no? Y el paciente siente dolor, siente aspereza. La toxoplasmosis, que es una infección parasitaria que afecta al cerebro. La criptococosis, que es una infección por hongos, que pueden atacar pulmones, el sistema nervioso, etcétera.
Y en cánceres oportunistas tenemos al sarcoma Kaposi, que suele aparecer con lesiones en la piel, boca, órganos, ganglios linfáticos. También pueden aparecer linfomas. Otros síntomas que puedes encontrar, ganglios linfáticos inflamados. Sobre todo palpamos debajo la mandíbula, mm, las amígdalas, decimos, ¿no? Suelen describirlas como pétreas, duras y petrificadas. Erupciones cutáneas, sobre todo hongos que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Problemas neurológicos como confusión, debilidad para concentrarse, pérdida de memoria, trastornos de movimiento, problemas oculares debido al citomegalovirus. En la exploración física, pérdida de peso evidente, ¿no? Los pacientes emaciados, muy delgados, ganglios linfáticos inflamados, lesiones cutáneas, signos de desnutrición como piel seca, pelo quebradizo. El diagnóstico siempre, la historia clínica, donde vamos a poder ver la evolución de ese paciente, cuántos días ha presentado, cuántas enfermedades oportunistas y todos los antecedentes. El examen físico, donde vamos a ver todo lo que ya hemos mencionado, y la prueba de laboratorio. La prueba de VIH detecta los anticuerpos y esta prueba, por si acaso, tiene algunos falsos positivos, sobre todo la prueba rápida. Así que una vez que detectamos un caso positivo, no alarmamos al paciente diciéndole que ya tiene VIH, que tiene, bueno, simplemente mandamos a psicología, que con mucho tacto les va señalando la alta posibilidad del virus, y luego de psicología se envía al, al centro de referencia, ¿no? Que aquí tenemos en el Alto, en el CRA, está justo frente al CRA, está el centro departamental, ¿no? El centro piloto, donde al paciente le hacen más estudios como el Western blot, incluso el conteo viral, y le dan su tratamiento de forma gratuita. Un paciente que recibe el tratamiento adecuado y recibe y cumple ese tratamiento, la carga viral baja prácticamente a cero. Ya no contagian ni a sus parejas sexuales. Entonces, el tratamiento adecuado es totalmente necesario. También se puede hacer un recuento de los CD4, de los linfocitos CD4, que es justamente el blanco de los virus de inmunodeficiencia y esa carga viral que dijimos. Aquí están algunas infecciones oportunistas. Tenemos las aftas en la boca que se hacen muy frecuentes, moniliasis, donde vamos a ver lengua blanca, mejillas internas blancas también. Estamos viendo aquí hongos y algunas otras infecciones cutáneas muy frecuentes. Y pasamos a las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades, bueno, son una gran cantidad, así que solo vamos a hablar de algunas de ellas, que son las más representativas. En general, las enfermedades autoinmunes presentan fatiga, fiebre, dolor articular, rigidez matutina, si hablamos de artritis reumatoide sobre todo, aumento de volumen en articulaciones, algunas presentan erupciones cutáneas, pérdida de peso, problemas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, problemas respiratorios, tos, problemas renales como orinas con sangre, hinchazón en las piernas, pies y algunos problemas neurológicos como entumecimientos, hormigueo. ¿Cuáles son las activas? El lupus eritematoso sistémico, con su típica erupción alas de mariposa en el rostro, también artritis, fatiga, problemas renales, la artritis reumatoide, que es inflamación crónica de las articulaciones con rigidez matutina, dolor articular, la enfermedad de Hashimoto, que es una tiroiditis que causa también hipotiroidismo, también puede causar bocio.
Intolerancia al frío, aumento de peso, piel seca, cabello quebradizo son algunos de los síntomas de esta enfermedad de Hashimoto. Esclerosis múltiple, donde vamos a tener problemas de visión, debilidad muscular, entumecimiento, hormigueo. Enfermedad de Crohn, donde hay dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. Y la psoriasis, que son placas rojas, descamativas en la piel. El análisis de sangre, el- sobre todo los autoanticuerpos, tenemos que buscar allí. Bueno, no lo hacemos nosotros, no lo hace el especialista. Medicina general solo detecta la posibilidad, la sospecha, y envía ya sea al reumatólogo o al dermatólogo, a donde corresponda. La biopsia lo hacen los especialistas y los estudios de imagen. Nosotros podríamos pedir si tenemos una sospecha clínica de alguna afectación, como radiografías. Las resonancias y las tomografías a veces no nos permiten a los médicos generales pedir, depende del centro de salud, del sistema en el que estemos. Los tratamientos, generalmente corticoides, inmunosupresores. Primero el inmunosupresor, ¿no? Generalmente para la artritis reumatoide se usa metotrexato, que baja esos anticuerpos, baja la cantidad, y lo mantenemos así bajo con prednisona, que es un corticoide. Obviamente de por vida la prednisona. Y el paciente va a presentar algunas recidivas, ya sea por abandonar su tratamiento, por descuidarse o por otros factores que puedan alterar la inmunidad del paciente, entonces va a tener que volver a utilizar estos inmunosupresores. La fisioterapia se utiliza para la movilidad, para mejorar esas articulaciones y para disminuir el dolor. Se le pide que cambie el estilo de vida, sobre todo si hay aumento de peso, porque eso va a empeorar a sus articulaciones. La dieta, el manejo del estrés, todo se le enseña a manejar al paciente para mejorar su situación. Aquí estamos viendo el lupus eritematoso sistémico con las típicas alas en mariposa en el rostro. Y bueno, este eritema no olvidemos que es debido a lesión en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, que pueden ocurrir también en otras partes del cuerpo. Obviamente esto también ocurre a nivel renal, por eso un paciente con lupus no fallece por el lupus, no fallece por problemas renales. La artritis reumatoide con su típica deformación en ráfaga, ¿no? Los dedos en ráfaga apuntando hacia afuera y muy aumentado de volumen las articulaciones y muy dolorosas. Aquí estamos viendo el ejemplo de una articulación sana, un ejemplo de una artrosis, el que es el desgaste por el uso constante, y vemos que la artritis reumatoide lo desgasta mucho más, así que es mucho más doloroso. Si comparamos la artrosis de la artritis, en la artrosis tenemos dolor al movimiento. Un paciente con artrosis de rodilla está normal, está caminando y cuando empieza a subir gradas le duelen las rodillas debido al desgaste. Este paciente cuando está durmiendo no siente ese dolor en las rodillas, al despertarse no siente el dolor en las rodillas, solo al hacer esfuerzo empieza a sentir. En cambio, en la artritis reumatoide todo el tiempo es el dolor permanente, constante, sordo. Sí. Aquí está la enfermedad de Hashimoto, donde vamos a tener en algunos casos bocio, el incremento del volumen de la glándula tiroidea, edema palpebral puede haber, ¿no? Como todos los casos que vemos del hipotiroidismo, labios mm, gruesos, labios un poco más gruesos, ¿no? También pérdida de cabello, caída de cabello, pérdida de las cejas, ¿no? Las cejas más pequeñas, y la lengua un poco aumentada de volumen. En la esclerosis múltiple tenemos que los anticuerpos atacan a esa funda que tienen, ¿no? A la mielina que tienen los axones. Los axones están en el sistema nervioso central, ya sea médula, ya sea cerebro, y son los axones los que llegan hacia los músculos o hacia la piel o hacia otros tejidos para
hacer su efecto o recibir la sensibilidad. Entonces los anticuerpos atacan a la mielina y esta mielina hace cortocircuitos, ¿no? Son como cables, los axones que al chocar con otros tejidos pueden tener falla en la señal. Entonces el paciente va a tener problemas en la visión, va a tener problemas en la médula espinal, la lengua, la sensibilidad de la lengua, los sentidos del tacto, el sistema digestivo. Generalmente es un paciente que viene con problemas para hablar. No puede hablar muy bien, no puede mover bien la lengua, no puede. Y tiene problemas para caminar. No camina correctamente, camina de una forma temblorosa, mal coordinada. Cuando quiere agarrar algo no lo agarra muy bien. Esos son los síntomas de una esclerosis múltiple. También existe la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ELA, que es menos frecuente, que tenía Stephen Hawking, donde solo un lado del cuerpo se debilita y cuando comparamos la musculatura de un lado del cuerpo con el otro, vemos claramente que un lado está demasiado más débil. Y bueno, es también otra enfermedad autoinmune. La enfermedad de Crohn, que ataca al sistema digestivo. Vamos a encontrar fatiga, pérdida de peso, vómitos, diarrea, heces con sangre, fiebre, dolor abdominal y ya vemos por qué aquí, ¿no? Cómo afecta la enfermedad de Crohn, sobre todo el intestino grueso. Y la psoriasis. Muchos piensan que algunos factores como el estrés pueden desencadenar la psoriasis. Hay episodios en los que el paciente está tranquilo, no tiene ningún problema y empieza a tener mucho estrés o en el trabajo, qué sé yo, y empieza a aparecer estas lesiones que son muy pruriginosas y muy descamativas. No son hongos, esto es psoriasis. Y bueno, hemos tratado de salvar un poco la teórica. Por motivos de fuerza mayor no pude darla en su momento. Me disculpo con ustedes por el atraso y les agradezco por su atención.